Un saludo cordial. Vamos a presentar el BIOS. Mi grupo está conformado por Ruth Mariela Ceballos Ojeda, Ruth Serrano Nina, Arely Zambrana, Luis Ángel Cáceres Claros, Alexandria Costa Galarza y mi persona Araceli Michelle Tito Barrancos. El BIOS. ¿Qué es? Las siglas BIOS nos van a hacer referencia a las palabras Basic Input Output System, que en español va a significar el sistema básico de entrada y salida. En la BIOS, como sabemos, es una secuencia de códigos de ejecución, software, que va a almacenar en un chip de la placa base, que vendría siendo el hardware, que nos va a permitir reconocer que está conectada a ella, el procesador, la tarjeta gráfica, la RAM y otras unidades de almacenamiento, y cualquier otra tarjeta adicional de PCIe. Sin la BIOS tan solo vamos a tener una placa base común y no un ordenador. ¿Para qué sirve? La secuencia de inicialización del ordenador pasa por ejecutar la BIOS, donde se van a reconocer los distintos dispositivos que vamos a tener instalados en la placa base. La BIOS nos va a servir para que todos ellos se van a conectar a la placa base mediante el software, y que así va a quedar enlazado y unas directrices establecidas. Estas van a ser usadas hasta que el ordenador se va a volver a iniciar. La BIOS del ordenador nos va a proporcionar detalles sobre los posibles fallos que puedan surgir al iniciar nuestra computadora, sobre todo fallos en el hardware. En ella se va a inscribir una secuencia sonora que debe emitir un speaker en caso de fallar algún componente. Esta secuencia se puede consultar en el manual de la placa base en cuestión. De esta manera, si va a fallar nuestra tarjeta gráfica, RAM o el procesador, va a emitir unos u otros tonos. Tipos de BIOS. En primer lugar tenemos BIOS Legacy, que pues tiene una interfaz que solo se maneja mediante teclado, y las placas bases modernas suelen basarse más en BIOS UEFI, que básicamente es una interfaz más amigable, con más información y que se puede manejar con teclado y ratón también. Y las diferencias entre BIOS Legacy y UEFI son pues que BIOS Legacy solo se puede mover con el teclado, que ya había mencionado antes. En cambio, UEFI permite usar el ratón, también el teclado. UEFI tiene la capacidad de conectarse a internet para actualizarse. Y la BIOS Legacy se ejecuta en la mayoría de los casos en 16 bits, pero UEFI se puede ejecutar en 32 y hasta 64 bits. Además, el arranque de UEFI es mucho más rápido que con BIOS Legacy. Partes de la BIOS. El firmware de inicio es el primer software que se ejecuta al encender tu computadora, encargado de preparar el hardware para el arranque. Post Power On Self Test. Realiza pruebas automáticas para asegurarse de que el hardware básico funcione correctamente. Configuración del hardware. Permite ajustar parámetros como la fecha, hora, secuencia de arranque y la velocidad del procesador. Bootler carga y arranca el sistema operativo principal desde el disco duro. Interfaz de usuario. Algunas BIOS tienen una interfaz gráfica que facilita la configuración del hardware. Actualizaciones de firmware. Se pueden aplicar para corregir errores o añadir características nuevas. Seguridad. Ofrece funciones como protección por contraseña y Secure Boot para proteger contra accesos no autorizados y malware durante el arranque. Hola, ¿qué tal? En G yo les voy a explicar cómo manipular el BIOS. ¿Ya? La configuración del BIOS nos permite ejecutar una secuencia de arranque desde un disco duro, una unidad de SD y ROM, la red, o un dispositivo externo. Puede configurarse en el orden de nuestro equipo, que busca estos dispositivos físicos para la secuencia de arranque. El primer dispositivo de la lista de pedidos tiene la primera prioridad de arranque para instalar un software del Lambda. Debe asegurarse de que el CD-ROM y el USB o la red, dependiendo del método que se utilice para instalar el software, tengan la prioridad de arranque más alto. En todo el caso, una instalación de USB, antes de configurarla, debemos de priorizar del arranque del dispositivo USB. Debemos conectarlo a un puerto USB para garantizar que el BIOS pueda detectarlo. Ahora les voy a decir los pasos. Paso 1. Debemos iniciar nuestra computadora y presionar el escape.
F1, F2, F8 o F10, dependiendo del fabricante del BIOS. Debemos de probar todo lo necesario varias veces durante la pantalla del inicio inicial. Nos puede aparecer un menú. Paso 2. Debemos elegir para entrar en la configuración del BIOS. Nos debe aparecer la página de utilidad de configuración del BIOS. Paso 3. Debemos utilizar las teclas de flecha para seleccionar la ficha BOT. Los dispositivos del sistema aparecerán en orden de la prioridad. Paso 4. Para el CD y DVD, el USB o la red tiene que ser prioridad de secuencia de arranque más alta. Debemos moverlo, dicho dispositivo, a la primera posición de la lista. Paso 5. Debemos guardar y salirnos a la utilidad de configuración del BIOS. Paso 6. La computadora se reiniciará e iniciará su proceso de arranque, mirando primero el dispositivo que le dio a la máxima prioridad, lo que nos permite instalar un software laptop. Ahora les voy a decir, Inge, cómo solucionar los problemas potenciales con el BIOS. En algunos casos raros, el BIOS podría restablecerse durante el proceso de supresión de la información del disco duro del sistema. O en algunas veces, los portátiles más antiguos no soportan teclas USB internos y externos durante el proceso de arranque. Puede suceder que no podamos utilizar las teclas de flecha, arriba y abajo, derecha e izquierda. Para configurar el BIOS, en tales casos, el control USB, ya a veces el teclado interno, se desactiva. Pasos para limpiar la BIOS componente de la placa base. Para esto vamos a necesitar las herramientas adecuadas. Vamos a necesitar un destornillador pequeño, una lata de aire comprimido, un cepillo pequeño y suave, un paño de microfibra, guantes antiestáticos y pulsera antiestática. Como primer paso debemos apagar la computadora y desconectarla de la corriente eléctrica. Después debemos acceder a la placa base. Para eso debemos abrir la carcasa de la computadora con el destornillador y debemos tener puestas las pulseras antiestáticas para evitar daños por electricidad estática. Y después debemos localizar el chip de la BIOS en la placa base. Generalmente está identificado y puede tener una etiqueta. Y también debemos ubicar la batería CMOS. Es una batería redonda y pequeña. Y como cuarto paso debemos limpiar la BIOS. Para esto debemos usar la lata de aire comprimido para eliminar el polvo y la suciedad. Y con el cepillo pequeño y suave para limpiarlo cuidadosamente. Y con el paño de microfibra debemos ligeramente humedecido con agua destilada para limpiar la superficie de la placa base. Y después de limpiar como último paso debemos reensamblar y probar. Para eso debemos volver a colocar la carcasa de la computadora, conectar todos los periféricos y la alimentación. Y por último debemos encender la computadora y verificar que todo funcione. ¿Cómo ensamblar y desensamblar la BIOS? Los materiales necesarios son la PC, archivos de actualización de la BIOS, un USB flash drive y herramientas básicas como pinzas antiestáticas y destornillador. Los pasos para actualizar la BIOS son la preparación, en donde debemos anotar la versión actual de la BIOS y descargar la actualización correcta y luego formatear el USB. Luego crear el USB de arranque. Transferir el archivo de la BIOS al USB. Luego deberemos actualizar la BIOS. Reiniciamos la PC y seleccionamos el USB como dispositivo de arranque. Y seguimos las instrucciones para aplicar la nueva versión. Y por último, la verificación. Reiniciaremos y verificaremos que la nueva versión esté instalada correctamente.